El karma del amor, capítulo 14, de Bárbara Cartland. La noche anterior había hecho frío, pero muy poco viento. Esta noche, de forma inesperada, el viento empezó a soplar con fuerza, poco después de la medianoche. Llegó en ráfagas violentas que silbaban alrededor de los picos de las montañas, para descender como cuchillos helados que calaban los huesos. La capa del mayor Meredith se extendía por detrás de su espalda, como las velas de un barco, y Orisa se preguntó cómo podía soportar el frío sobre su cuerpo desnudo. Ella sentía como si su manta de lana estuviera hecha de papel. Pronto sus manos se pusieron heladas, a tal punto que casi no podía mover los dedos. Esa noche el mayor Meredith no sugirió en ningún momento que descansaran. Siguió adelante, hasta que Orisa se encontró casi corriendo por temor de que él desapareciera en la oscuridad y ella se encontrara de pronto sola. Subieron, bajaron y dieron vuelta a enormes peñascos. En una ocasión caminaron por la diminuta orilla de un precipicio que descendía a centenares de metros bajo sus pies. A Orisa le parecía que, en cualquier momento, caería en las profundidades insondables del fondo. Hubiera querido decir al mayor Meredith que no podía seguir. Era mucho pedir de cualquier persona, ya no digamos de una mujer. Pero su orgullo, que era más grande de lo que imaginó, la hizo callar sus temores. Póngase de frente a la roca, aférrese a ella, mueva los pies de lado uno por uno, le ordenó él. Ella lo obedeció, y lo odió porque le estaba dando órdenes como si fuera un recluta que estuviera a su servicio, o como si ella no tuviera voluntad propia. Solo una vez, en que se le metió una piedra en el zapato y tuvo que detenerse para sacársela, le gritó pidiéndole que la esperara. —¿Qué pasa? —preguntó él, y ella notó la irritación de su voz. —Es una piedra —contestó. Se sentó para quitarse el zapato, lo sacudió y volvió a ponérselo, sintiendo su pie helado, como si estuviera descalza. —No podemos esperar —dijo él. —No, claro que no —contestó ella, obediente. Subieron un acantilado liso y desnudo, luego otro, y continuaron caminando, hasta que ella sintió que el frío no solo había congelado su cuerpo, sino también su cerebro. Ya no podía pensar, no podía ya seguir la capa que iba delante de ella, aleteando el aire. —Que se vaya sin mí —se dijo—, es inútil, no puedo más. El mayor Meredith se volvió de pronto, como si un sexto sentido le avisara lo que sucedía. A la luz de las estrellas pudo ver la pequeña figura de ella, cuyos ojos oscurecía el cansancio. No dijo nada, simplemente la tomó en sus brazos. Orisa hubiera querido protestar, hubiera querido decirle que podía seguir caminando sola, pero las palabras no surgieron de sus labios. Tenía demasiado frío y estaba completamente exhausta. Apoyó el rostro contra el hombro de él y pensó que, si moría en ese momento, no le importaría ya. Orisa se dio cuenta de que ya no tenía frío. Sus mejillas ya no estaban congeladas. Sus manos estaban tibias y todo su cuerpo se sentía descansado. En algún lugar un reloj dejaba escuchar su monótono tic-tac. Era maravilloso estar caliente de nuevo. Le pareció que había tenido sueños muy felices y que ese sentimiento de felicidad persistía. De pronto, se dio cuenta de que su mejilla estaba apoyada en el pecho del mayor Meredith y que era el calor de su piel desnuda lo que estaba sintiendo. Una de sus manos que ella apoyaba sobre sus senos reposaba en el cuerpo desnudo de él. Estaba muy oscuro y ella advirtió que él le había cubierto con su capa, que la envolvía como una tienda de campaña, en una oscuridad tibia y casi asfixiante. El tic-tac que ella creía escuchar no era otra cosa que los latidos de su corazón. No se trataba solo del increíble alivio de sentirse abrigada, sino de una sensación de dicha que no hubiera podido expresar. Era el saber que él la tenía abrazada, para que se sintiera segura y protegida. En ese momento comprendió que lo amaba. Lo supo como si una estrella caída del cielo se lo hubiera dicho, o como si un meteoro hubiese cruzado el firmamento anunciándolo. Lo amaba. Por el momento nada más importaba. Cerró los ojos y se quedó dormida de nuevo. Debieron pasar varias horas más. Ella sintió de pronto que él se movía y cuando apartó la capa que cubría la cabeza de ella,
advirtió el aire cálido que procedía del naciente sol. Debido a que Orisa se sentía avergonzada de la forma como había dormido, trató de que él creyera que no se había despertado aún. Él, con mucha gentileza, apartó el brazo con que la sostenía, dejando caer la cabeza de ella sobre el suelo con mucha suavidad. Luego, Orisa sintió los pasos casi silenciosos de él. Adivinó que habían salido de la cueva y abrió los ojos. Esta era otra cueva, como había supuesto, mucho más grande que aquella donde pasaron la noche anterior. Lanzó un leve suspiro y todo volvió a su memoria: el terrible frío, el momento en que estuvo a punto de desplomarse, y el mayor Meredith se dio cuenta de ello, y después el instante en que despertó en los brazos de él y comprendió que lo amaba. ¿Cómo puedo amarlo?, se preguntó. Solo soy para él una molestia. Una vez él la había besado, y ella comprendió ahora, como entonces, que para él solo había significado un momento de diversión. Ella se percataba de la desastrosa apariencia que tenía ahora: la piel teñida, el cabello oculto bajo un turbante descolorido, las piernas enfundadas en trozos rotos de lana áspera y fea. Recordó que su tío, si llegaban sanos y salvos y él lograba salir con vida del fuerte, le había prometido los más hermosos vestidos que pudieran comprarse en Lahore, Delhi y Madrás. Cuando se los pusiera, la consideraría el mayor Meredith atractiva. Lo dudaba. Tenía la impresión de que ella no era el tipo de mujer digna de la admiración de él. Los hombres aventureros no querían esposas como ellas. Preferían mujercitas tranquilas que se quedaran sentadas en el hogar a esperar con aire plácido su retorno. A pesar de sus deprimentes reflexiones, cuando el mayor Meredith entró en la cueva, Orisa sintió que su corazón saltaba y le daba un vuelco en el pecho. Él podía ser un hombre extraño y peculiar y a la vez duro e implacable. Podía haber matado a un hombre frente a ella. Y, sin embargo, ella lo amaba. No lo amaba con la romántica emoción de una jovencita que lo ignora todo acerca de los hombres, sino con el amor que siente una mujer por alguien a quien no solo le ha entregado el corazón, sino el alma entera. Te amo, hubiera querido decirle. En cambio, logró preguntarle con voz indiferente: ¿cuánto logramos avanzar anoche? Una considerable distancia, contestó el mayor Meredith. Estamos ya en las montañas que bordean el camino hacia Peshawar, lo bastante lejos de los hombres de las tribus fronterizas que rodean el fuerte, como para considerarnos a salvo de ellos. Orisa lo miró con la alegría reflejada en los ojos y contestó, un poco titubeante: siento mucho que me haya tenido que llevar en brazos anoche. Tenía tanto frío. La sangre le subió a las mejillas al recordar el método que él había usado para calentarla, pero se dijo a sí misma que la pintura que llevaba en la cara impediría que él notara su rubor. Le exigí demasiado, dijo él. Fue cruel de mi parte, pero no había nada que pudiera hacer para evitarlo. No, claro, lo entiendo, contestó Orisa. Tengo que decirle que se ha portado usted maravillosamente. Algo en su voz hizo que ella lo mirara con rapidez y después volviera la cabeza hacia otro lado. Le fallé, dijo casi en un murmullo. En absoluto, replicó él. Ninguna otra mujer en el mundo se hubiera portado mejor que usted. Era imposible mirarlo, casi imposible respirar. Entonces, en un tono diferente, él agregó: discúlpeme, debí haberle dado algo de comer. Se nos están agotando las provisiones, pero, con un poco de suerte, permitirán que no nos muramos de hambre antes de llegar a Peshawar. Orisa pensó que los chapatís y hasta el arroz se habían vuelto ya incomibles, pero se obligó a tragar bocado tras bocado, pasándoselos con pequeños sorbos de agua. Trató de no pensar que, en realidad, tenía mucha hambre. Una vez que terminaron de comer, el mayor Meredith se acercó a la entrada de la cueva. Hay un pastor allí abajo con un rebaño de ovejas. Voy a correr el riesgo y empezaremos a caminar antes del anochecer. ¿No será muy peligroso?, preguntó ella. Es imperativo que lleguemos a Peshawar cuanto antes. El mensajero al que soborné tal vez no haya llegado, y solo Dios sabe qué estará pasando en Chuba. Orisa comprendió que este pensamiento lo había estado abrumando, y ella se dijo que no había estado tan seriamente preocupada por su tío como debía estarlo. Como si quisiera compensar esta omisión,
empezó a orar fervorosamente, porque el asalto al fuerte no hubiera empezado todavía y porque, de algún modo, aunque no imaginaba cómo, lograran enviarle refuerzos. Sí, vamos ahora mismo, respondió y, sin decir más, se pusieron en marcha. Aunque ya había pasado el calor más fuerte del día, Orisa se dio cuenta de que la manta de lana que llevaba en el brazo le pesaba mucho. Pero no se atrevía a tirarla a un lado del camino. Sabía que haría frío de nuevo por la noche y que sin esa protección podía con facilidad pescar una pulmonía. Enfermarse sería todavía peor que sentirse agotada. Ahora, en lugar del frío terrible de la noche anterior, Orisa sintió que el sudor le corría por la espalda y entre los senos. Hubiera querido quitarse el turbante, pero temió que el mayor Meredith se enfadara si se atrevía siquiera a sugerirlo. Las pantorrillas le dolían de forma intolerable y traía ya hechos pedazos los zapatos. Subieron y bajaron, descendieron por profundos barrancas, bebieron de arroyos que estaban casi secos y subieron por empinadas laderas, hasta que, al rodear casi la cumbre de una alta montaña, vio que el mayor Meredith, que iba frente a ella, se detenía de pronto. Al llegar a su lado, ella también se quedó paralizada ante lo que veía. Por el angosto sendero que ellos seguían, venían centenares de hombres que, avanzando a una velocidad increíble, parecían casi hormigas en la distancia. ¿Qué es eso? ¿Quiénes son?, trató de preguntar Orisa. Cuando esperaba que el mayor Meredith retrocediera, se echara a correr o hiciera algún intento por ocultarse de aquella horda que llegaba a su encuentro, advirtió, incrédula, que los hombres que se acercaban iban uniformados. Oyó al mayor Meredith lanzar un grito de alegría y levantar los brazos, y entonces Orisa comprendió que no solo estaban salvados, sino también lo estaba Shuba. Eran los Gurkhas. Eran los duros y pequeños soldados de Nepal, extraordinarios montañistas y muy buenos guerreros, y avanzaban con pasos firmes al rescate del fuerte. Orisa caminó a través del jardín, sintiendo la tibieza del sol sobre su cabeza desnuda. Había un lugar oculto tras los arbustos de rododendros, donde un pequeño dios indio, que se alzaba sobre una columna de piedra, resaltaba contra la vegetación. La figura era muy antigua y sin duda había sido robada de un templo, tiempo atrás. Orisa sabía que representaba a Krishna, el dios del amor, y, mientras permanecía sentada mirándolo, comenzó a pedir que le diera el amor que ella necesitaba con tanta desesperación. Sufría mucho porque, en cuanto llegaron a Peshawar, el mayor Meredith había desaparecido. No lo había vuelto a ver, ni sabía nada de él. Después que hablaron con los Gurkhas, a un lado de la montaña, y el mayor Meredith le explicó al comandante de la tropa la posición exacta de los hombres de las tribus rebeldes que acampaban alrededor del fuerte. Habían descendido por el otro lado de la montaña, hacia el camino que llevaba a Peshawar. Allí encontraron las carretas que habían transportado a los Gurkhas desde el cuartel británico. Orisa se enteró de que un batallón adicional había ascendido por las montañas del otro lado del sendero, de modo que pudieran descender sobre los rebeldes al mismo tiempo. Se han hecho arreglos para que un batallón de la división de infantería ligera vaya a reforzar a las tropas del fuerte, tan pronto como el camino esté despejado, le había dicho el mayor Meredith. ¿A quién se le ocurrió enviar a los Gurkhas?, preguntó Orisa. El mayor Meredith sonrió. Yo sabía que 2 batallones de su regimiento estaban en Peshawar. Ella, sin embargo, ya no tuvo ninguna oportunidad de sostener una conversación privada con él. Habían sido llevados al cuartel británico en una carreta del ejército tirada por 4 caballos, y, cuando no era un vehículo muy confortable, aunque no era un vehículo muy confortable, era ciertamente más rápido y menos cansado que caminar. Por fortuna llegaron tarde, mucho después de que oscureció, ya que Orisa se daba cuenta de lo extraña que debía parecer, cubierta con el sobretodo de un oficial de los Gurkha. Pero, cuando menos, el sobretodo le cubría las piernas. El mayor Meredith se había quitado la peluca y se vio obligado a recurrir a todo tipo de extrañas prendas de ropa para calentar su cuerpo. Había sido muy emocionante ir junto a él en el alto pescante de la carreta militar, pero iban sentados junto al conductor Gurkha, y había 2 soldados detrás de ellos, de modo que fue imposible conversar. El mayor Meredith había entregado a Orisa a los cuidados de la esposa de un oficial. Por favor, dele de comer y déjela dormir, le pidió.
Orisa pensó después que sonaba como si estuviera dando instrucciones para el cuidado de un perro o un caballo, pero no fue difícil obedecerlo, porque ahora que ya había pasado toda la excitación, Orisa se sentía más agotada de lo que se había sentido nunca en su vida. Apenas pudo mantener los ojos abiertos para comer lo que le dieron, y cuando por fin se metió en la cama, cayó inmediatamente en profundo sueño. Durmió hasta bien avanzado el día siguiente, y cuando despertó se encontró con la sorpresa de que el mayor Meredith había desaparecido. Nadie pudo decirle si había vuelto a Shuba, o si tuvo que entrevistarse con algún alto comandante del ejército, llevando los papeles que le quitó al hombre que había tenido que matar. Orisa no quiso hacer demasiadas preguntas, aunque anhelaba con todo su corazón tener noticias de él. No se le permitió quedarse en el cuartel británico en Peshawar, sino que fue enviada al sur, a Lahore. Fue una delicia para ella volver a la población en la que había vivido de niña. Era todavía tal como la recordaba, una ciudad de avenidas llenas de árboles, de vegetación exuberante y de rosas que crecían en increíble profusión. Pero ni siquiera el placer de encontrarse con personas que todavía recordaban a su madre y de visitar lugares que habían permanecido claros en su memoria a través de los años pudo calmar la inquietud que sentía, pues le costaba trabajo interesarse por las cosas. Se enteró, sin embargo, de que los Gurkhas habían llegado a Shuba a tiempo, al enfrentarse a guerreros más feroces y agresivos que ellos mismos. Los hombres de las tribus rebeldes habían huido hacia las montañas de las que procedían. Shuba había sido reforzado y su tío se encontraba en buenas condiciones de salud. Recibió una carta de él, diciéndole lo orgulloso que se sentía de ella y lo ansioso que estaba de volver a verla. Ella supuso que lo esperaría en Lahore, lugar donde los Chilterns reales estaban casi siempre estacionados, y la casa del coronel estaba ya lista para su retorno. Pero justamente cuando Orisa se preguntaba cómo podía dejar a su bondadosa protectora, la esposa del oficial, que era el segundo en el mando del regimiento, y mudarse a la casa donde sin duda actuaría como anfitriona de su tío, recibió una invitación. Era del coronel de los lanceros de Bengala. Decía que él y su esposa se iban de vacaciones a la casa que tenían al pie de los Himalaya y la invitaban a hospedarse con ellos. El simple nombre del regimiento hizo nacer nuevas esperanzas en Orisa, suponiendo que era el mayor Meredith quien lo había arreglado todo y que lo encontraría esperándola cuando llegara a la residencia del coronel. Pero la esperaba una desilusión. La casa se encontraba situada en el más exquisito escenario, a orillas de un lago, con las montañas al fondo. Pero para Orisa fue como un cascarón vacío, porque no encontró allí la menor señal del mayor Meredith. Tuvo, además, una conversación muy inquietante con su anfitriona, la señora Lawrence. «Estoy segura de que Myron Meredith será condecorado por la forma espléndida en que salvó a Shuba», le comentó a Orisa. «¿Condecorado?», preguntó ella. «Hace tiempo que lo merece, pero como supongo que usted sabe, querida mía, quienes participan en el gran juego muy pocas veces son recompensados por sus esfuerzos». Orisa no contestó y la señora Lawrence continuó diciendo: «Mi esposo quiere mucho a Myron y considera que sería una tragedia que tuviera que dejar la India». «¿Por qué tendría que hacer eso?», preguntó Orisa, sintiendo que le era difícil pronunciar las palabras. «Creo que su padre, Lord Crom, está muy enfermo. Cuando Myron herede el título, dudo que quiera permanecer en el regimiento. Me imagino que tendrá muchas cosas de que ocuparse en Inglaterra». Orisa sintió que tal información era como una mano helada que le oprimía el corazón. ¿Sería posible? Se preguntó a sí misma esa noche, en la oscuridad de su dormitorio, que el mayor Meredith regresara a Inglaterra y ella no lo volviera a ver. No había previsto que pudiera suceder una cosa así. Sintió, con creciente desesperación, que sus caminos se habían separado y el destino no tenía ya interés en volver a reunirlos. Una vez más se dijo a sí misma con desesperación que ella no significaba nada para él. Primero la había despreciado y después la consideró un problema, una persona irritante con quien había cumplido su deber, pero que no le importaba en absoluto. Orisa caminó ahora por el jardín, pero no logró percibir su belleza. Los lechos de flores estaban llenos de flores inglesas, que la señora Lawrence cultivaba para que le recordaran a su patria. Cada una de ellas era como un pequeño trozo de Inglaterra, para quienes sentían una profunda nostalgia por su país.
La pequeña imagen de piedra de Krishna danzaba gozosamente sobre su columna, hablándole de una felicidad y un amor que jamás conocería. Ella había hecho muy suyo ese lugar secreto del jardín, al que venía con frecuencia, en busca de consuelo. Ahí solo se percibía el canto de los pájaros, el zumbido de las abejas, y revoloteando sobre las flores de los arbustos, una considerable cantidad de mariposas de brillantes colores. En algún lugar lejano un hombre cantaba una canción de amor. Orisa conocía la música, aunque no podía oír la letra. Tal vez era una invocación a Krishna, como la que contenían tantas canciones de amor en la India. «Hay una carta para usted, Lady Orisa», dijo alguien. Orisa volvió la vista y vio que el capitán Radhi, uno de los oficiales nativos del coronel Lawrence, se había acercado sin que ella lo notara. «Es de su tío, el coronel Hobart», añadió él sonriendo. «Llegó con algunos despachos». «Gracias», contestó Orisa. Sin poder contenerse, brotaron de sus labios las palabras que había estado guardando en su corazón. «¿Hay noticias del mayor Meredith?» El oficial indio pareció titubear. Era un joven apuesto, de ojos oscuros y elocuentes, que miraban siempre a Orisa con admiración. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para que puedas escuchar el final de esta historia. Gracias.